grilla en donde están los viernes hasta fin de año más o menos asignados. Puede haber algún cambio particular de personas, pero ya eso está bueno que lo tengamos asignado para cada vez. Así que hoy vamos a arrancar con Rodrigo. Rodrigo, sí, Martín. En relación a eso, si tú tuviese algún invitado, sí, ¿podrían proponérselos a ustedes para los lugares vacantes? Sí, buenísima la pregunta. Los seminarios están planteados cada 15 días, o sea que de acá a fin de año tenemos un viernes entre seminarios. La idea es que esos cupos los tratemos de llenar con los invitados. Algunos invitados a veces suelen decir yo solo puedo ir lunes y martes, y eso haríamos un seminario especial, pero quedan igual cantidad de cupos libres de seminarios en viernes que seminarios. Así que ahí tenemos un montón de viernes para mirar, y si alguien tiene un invitado ya puede mirar esa grilla, salvo algún feriado, los viernes no están ahí, son viernes disponibles. Bueno, entonces hoy arrancamos con Rodrigo. Rodrigo es estudiante de doctorado en la Cátedra de Agricultura y becario doctoral, así que bueno, Rodrigo, arrancamos. Bueno, ahora ahí va a presentar un poco. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Bueno, como dijo Diego, soy Rodrigo de Paula, soy ingeniero agrónomo, resido acá y actualmente estoy haciendo mi doctorado. Y lo que les voy a presentar hoy, el título de la charla de hoy, que también es el título de mi tesis de doctorado, es Eficiencia ambiental en sistemas agrícolas, desarrollo e integración de modelos de simulación agronómicos y ambientales para la evaluación de alternativas de manejo sostenible. Y bueno, el comité académico de mi tesis, mi director es Diego, y mi codirectora es María Fernanda Cingolani, que es, respondiendo a tu pregunta, es licenciada en Biología y doctora en Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata. Y actualmente trabaja en el CEPAVE, que es el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, que también está parte de la Universidad Nacional de La Plata. Un poco la hoja de ruta de algunos temas que vamos a ir tocando en la charla de hoy. Vamos a ir profundizando más o menos en algunos de estos temas, así que si a alguno les parece extraño, no lo conocen, no se preocupen, pero vamos a hablar un poco de la sostenibilidad de ecosistemas y lo que implica la dificultad de medirla, la incertidumbre, la presencia de compromisos, un poco el contexto y los antecedentes que motivan el desarrollo de mi tesis y lo que les voy a presentar hoy, que es una parte, unos avances de mi tesis, los objetivos de mi tesis y de lo que se desprende de lo que vamos a ver en la charla de hoy. Vamos a hablar de lógica difusa, por ahí algunos lo conocen, otros no, vamos a tocar el tema. Y vamos a hablar bastante de riesgo ecotoxicológico de fitosanitarios, dinámica poblacional y control de plagas agrícolas, y para cerrar, eficiencia ambiental, es un poco de la tesis, y un poco pasos futuros en función de todavía lo que falta para terminar la tesis y cerrar con unas conclusiones. No me cambia la... Ahora. Ya, perfecto. Bueno, como muchos de ustedes ya saben y lo saben mejor que yo, en los últimos 30 años se fue dando en Argentina, pero en el mundo también, un proceso de intensificación de la agricultura que se vio de distintas maneras, principalmente a partir del incremento en el uso de insumos externos a esos ecosistemas. Por ejemplo, combustibles fósiles, fertilizantes, fitosanitarios, genética, y el uso y a veces abuso de esos insumos en detrimento de los procesos internos del propio ecosistema, fue generando con el tiempo distintos niveles de deterioro en el ambiente. Entonces, paralelo a esto, en esta misma ventana temporal, fue creciendo el interés por parte de la academia, pero también de los productores, de los tomadores de decisiones, formuladores de políticas públicas y la sociedad en general por este término, esta palabra que ahora está en boca de muchos, la sostenibilidad o la sustentabilidad. Y cómo podemos abordarla, estudiarla, medirla. Y enseguida se hicieron claros varios desafíos en lo que refiere a la sostenibilidad. Para empezar, bueno, la complejidad, primero en definirla, segundo, la propia complejidad de estos sistemas, donde hay muchos elementos interactuando, de los cuales muchas veces no se conocen o no están estudiados a fondo o no se identifican determinados factores. Y la complejidad del abordaje de la sostenibilidad en sí, que involucra varias dimensiones. Uno
muchas veces habla de lo que es la parte ambiental o la dimensión ambiental de estos agroecosistemas, pero no hay que olvidarse que también hay dimensión productiva, económica, social, que es parte de todo este análisis y suma la complejidad. Es muy difícil de medir, no hay una métrica única, universal, objetiva que nosotros podemos usar en estos sistemas y decir la sostenibilidad de nuestro sistema es tanto. Y eso añade también a la complejidad. Hay mucha incertidumbre al respecto, empezando por la definición. Uno puede encontrar distintas definiciones de sostenibilidad, pero además, en virtud de esta complejidad de estos sistemas y una capa adicional de incertidumbre que es el futuro, porque si nosotros entendemos la sostenibilidad como la capacidad de estos sistemas de perdurar en el tiempo, de mantener su funcionamiento, su estructura, el futuro es incierto de por sí, uno puede pronosticar, modelar, pero no lo conocemos. Y casi siempre se hacen presentes estos compromisos. Cuando uno quiere actuar y mejorar una parte de estos sistemas, casi siempre termina empeorando otras. Y bueno, con los años se fueron proponiendo distintas formas de abordar estas complejidades. Lo que refiere a la complejidad y la dificultad de medir, una alternativa es utilizar los indicadores cuantitativos que se relacionan con el funcionamiento y el estado de estos sistemas. Y incorporar una batería de indicadores tal que justamente tengan en cuenta toda esta complejidad y todas las dimensiones que están en un ecosistema natural o un agroecosistema en este caso. La incertidumbre la podemos taclear parcialmente con el uso de modelos predictivos, modelos de simulación. Los modelos tienen su propia incertidumbre también, pero en la medida que usamos modelos más o menos verificados, modelos a los que le creemos, podríamos pronosticar el efecto de distintas prácticas en el tiempo, de nuevo sin eliminar la incertidumbre totalmente, pero se puede enfocar experimentación, se pueden generar preguntas, hipótesis y demás. Y los compromisos muchas veces se hacen evidentes en los conceptos de eficiencia, o en este caso de eficiencia ambiental, es decir, cuánto nosotros obtenemos de estos sistemas como producto deseable por unidad de impacto ambiental que introducimos en estos sistemas para generar estos productos. Una de las áreas de estos agroecosistemas donde estos compromisos se hacen muy evidentes es en la protección de los cultivos. Debe ser el compromiso entre maximizar el rendimiento y el control de las adversidades bióticas. Entendemos adversidades bióticas por malezas, plagas y enfermedades, en las cuales estas adversidades generan reducciones en rendimiento o en calidad de los productos que obtenemos de estos sistemas, y para controlarlos generamos distintos niveles de impacto ambiental, y ahí ese compromiso es bastante claro. Y para abordar la evaluación de estos compromisos, en función de lo que dije antes de las características y los desafíos de la sostenibilidad, sería deseable poder entender, pero también predecir, cómo es el riesgo ambiental de los productos fitosanitarios que usamos para controlar estas adversidades y qué tan efectivos somos controlando esas adversidades, entendiendo la dinámica poblacional de ellas. Cuando uno mira qué herramientas tienen disponibles los tomadores de decisiones del agro para abordar esta cuestión, por un lado, lo que refiere a modelos de impacto ambiental de fitosanitarios, hay muchos publicados. Desde un extremo hay modelos mecanísticos muy complejos, acá menciono un par, el SWAT, el PERL, modelos de fugacidad que buscan simular la concentración de los fitosanitarios en distintas partes del ambiente. Estos modelos son muy valiosos en la investigación, pero el problema principal que tienen es que la barrera de adopción es muy alta. Los tomadores de decisiones no usan estos modelos, hay que capacitarse, hay que entenderlos, los resultados que se obtienen, salvo que uno sea un experto o esté en el tema, no son fáciles de entender. Entonces los tomadores de decisiones no los utilizan. En el otro extremo hay modelos más sencillos, más cuantitativos, pero más cualitativos también. Acá menciono un par, el RIPES, desarrollado acá por Diego Ferraro, el EIQ es el cociente de impacto ambiental, los productores en Argentina lo usan un montón. El IPES, por mencionar algunos, son más fáciles de utilizar, de entender, de comunicar, pero lo que tienen en común estos, por lo menos hasta el estado actual, es que no modelan
o no modelan adecuadamente la exposición a productos fitosanitarios. Se enfocan en caracterizar el peligro del producto en sí, pero no de evaluar qué pasa si uno aplica en distintas condiciones esos productos. Los modelos de dinámica poblacional de adversidades, nuevamente, hay publicados en bibliografías de distintas especies, de plagas, de malezas, de enfermedades. Hay algunos publicados generados acá en Argentina para algunas de las adversidades que están presentes en nuestros sistemas. No son muchos, pero hay. Pero lo que vemos es que muchos de esos modelos tampoco introducen el efecto de algunas variables que se sabe son relevantes, pero que no está lo suficientemente estudiado como para incorporarlo sistemáticamente en un modelo de simulación. Una típica enfocando en plagas es el efecto de la vegetación y el cambio de las características de la vegetación en el tiempo. Es algo que en general los modelos de simulación de adversidades no incorporan. Y finalmente detectamos que faltaría un marco conceptual, teórico, práctico para poder integrar estas dos herramientas y caracterizar justamente la eficiencia ambiental en el control de estas adversidades y que pueda entrar eso como un elemento más en la toma de decisiones del agro. En este contexto, el objetivo de mi tesis, entonces, es el de desarrollar un marco teórico y práctico para la evaluación de la eficiencia ambiental en el control de plagas animales de cultivos extensivos a partir del desarrollo e integración de modelos expertos y modelos de simulación. Tres de los objetivos parciales, de los cuales voy a charlar en mayor o menor medida hoy, es el desarrollo de un modelo experto de riesgo ecotoxicológico de productos fitosanitarios, el desarrollo de un modelo de simulación de dinámica poblacional de una plaga como estudio de caso en cultivos de soja importante, que es Piezodorus wildini y la chinche de la alfalfa, y hablar un poco, delinear el marco conceptual de cómo estas herramientas se pueden integrar para la evaluación de la eficiencia ambiental en el control de esta plaga. Bueno, en función de todas estas características que mencioné de la sostenibilidad, esos desafíos y demás, sería deseable contar para esta modelación con alguna metodología lo suficientemente flexible que nos permita combinar variables cuanti y cualitativas, criterios objetivos, también criterios subjetivos, o sea, una parte importante del abordaje de la sostenibilidad es subjetiva. Hay establecimiento de prioridades, de objetivos que responden a una cuestión coyuntural. Poder incorporar conocimiento más formal, más duro, más basado en ciencia, con conocimiento más bien disperso, más vago, más empírico, quizás el tipo de conocimiento que puede tener un experto que se desarrolla en un área pero que no tiene el paper detrás explicando los procesos y las funciones y demás. Cuando hablamos de sostenibilidad también, difícilmente se puede decir somos sostenibles o no, o por ahí es más fácil concluir que no somos sostenibles a que sí lo somos, pero lo que sí se ve es que muchas veces las prácticas que hacemos sobre el sistema nos acercan o nos alejan de esa sostenibilidad. Entonces, que esta metodología también nos permita simular eso, un grado de cumplimiento con condiciones o estados que nosotros determinamos como deseables o indeseables también. Que la metodología también sea lo suficientemente clara y explícita en los criterios que utiliza para que sea transparente, para que sea más fácil de entender, de implementar, de comunicar. Y esto también contribuye a que sea adaptable. O sea, si cambian los criterios, cambian los objetivos, hay nueva evidencia de lo que sea que corresponda a nuestro sistema modelado, poder adaptar el modelo frente a esos nuevos conocimientos. Encontramos que una metodología que nos permite juntar prácticamente casi todas estas bondades es la lógica difusa, para el que no lo conoce, Fuzzy Logic. Básicamente, muy por arriba, es un paradigma computacional que trata de simular el razonamiento humano. Básicamente, el humano puede razonar y tomar decisiones determinadas frente a términos o premisas más bien imprecisas, inciertas, vagas. Y esto es simplemente un artilugio computacional que trata de simular eso, generar modelos cuantitativos a partir de ese tipo de razonamiento. Es una extensión de la lógica clásica. En lógica clásica, las oraciones o las proposiciones son o verdaderas o falsas. Esta metodología lo que permite incorporar es también un universo donde esas
proposiciones son parcialmente verdaderas y parcialmente falsas. Esto ahora con un ejemplo creo que se va a ilustrar bien. Y tiene distintos elementos, un modelo de lógica difusa. El primero son las que se llaman funciones de pertenencia. Uno define, en función de lo que sabe del sistema, cuáles son las variables que considera relevantes para lo que se está modelando. Acá es un ejemplo genérico, variable 1 y variable 2. Y estas funciones de pertenencia lo que hacen es relacionan el valor de esas variables con grados de cumplimiento de lo que se llaman subconjuntos difusos o conjuntos difusos, que son estas distintas rectas, que no son otra cosa que una valoración lingüística de esas variables. Bueno, acá no apareció en la leyenda, pero en esta figura muestro dos subconjuntos para estas dos variables. La verde es un subconjunto llamado favorable y la roja desfavorable. Pueden ser otros, pueden ser alta, baja, intermedia, caliente, frío, eso lo define el modelador. Pero son valoraciones lingüísticas de la variable. Estas variables, a partir de las funciones de pertenencia, se integran en lo que se llaman reglas de decisión, que son simplemente proposiciones lógicas, tienen premisas, conectores y conclusiones. Y se leen así como están. Por ejemplo, esta tabla muestra 4 reglas de decisión y se leen así. Si la variable 1 es favorable y la variable 2 es favorable, entonces el proceso adopta este valor. Si las dos son desfavorables, entonces adopta este valor. Estos valores que aparecen en las conclusiones, de vuelta, uno los modela de manera flexible. Pueden ser, en este caso, este ejemplo es un índice de 0 a 1, pero puede ser lo que sea, puede ser rendimiento. Si las dos son favorables, rinde 5.000 kilos por hectárea, o lo que fuera que uno quiera modelar. Estos modelos tienen esa flexibilidad. Ahora bien, estas tablas, estas reglas, se refieren a justamente lo que acá decimos lógica clásica, o sea, ¿qué valor adopta cuando las premisas son totalmente falsas? O sea, en este caso, totalmente favorables o totalmente desfavorables. Pero en esta figura podemos ver que, por ejemplo, un ejemplo particular, valores arbitrarios de estas dos variables x, estas pertenecen simultáneamente a los dos subconjuntos, en un cierto rango de estas funciones, ¿no? Hay momentos en donde pertenecen totalmente a uno y momentos donde pertenecen parcialmente a los dos. Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de modelación para obtener un único valor de la conclusión en función de esta condición? No voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente se aplican distintos algoritmos que hacen un proceso de inferencia y lo que se llama defalsificación, en el que cuando nosotros entramos con las variables de entrada en estos modelos, entramos valores discretos. Discretos quiere decir valores específicos que uno los transforma en un conjunto difuso de valores, de pertenencias, y después hay que hacer el proceso inverso de llevar todo eso a un solo valor. No hace falta entrar en detalles acá, pero básicamente hay distintas alternativas y algoritmos que lo que hacen es determinan qué tanto se están cumpliendo estas reglas en función de este cumplimiento parcial de las premisas y aplican algún algoritmo particular. Este es el que uso para mi tesis, que es el método de inferencia de Takagi-Sugeno, que simplemente es un promedio ponderado entre el grado de activación de la regla y el valor de la conclusión. Lo importante acá es que lo que obtenemos como resultado es un único valor de la conclusión para estas condiciones y podemos tener entonces dentro del universo de valores posibles de las conclusiones, de 0 a 1, cualquier valor en función de la naturaleza continua de estas dos variables también, las variables de entrada. Entonces, los 6 pasos que uso de manera general para construir los modelos en mi tesis son estos. El paso 1 es la codificación, en la que estudio los distintos procesos que estoy modelando, defino qué variables entran, cuáles son los subconjuntos difusos, cómo son las reglas, cómo se asocian y demás. Una parametrización en la que se define el valor de los parámetros del modelo, que ahora en unas diapositivas después les voy a mostrar cuáles son los parámetros en un modelo de lógica difusa. Una verificación simplemente consiste en probar el modelo para detectar que no hayan errores de cálculo, errores de tipeo y ese tipo de cosas. La calibración, que consiste en ajustar estos valores de los parámetros que colocamos en el paso 2 de manera tentativa, aproximada, los ajustamos. La validación, que es contrastarla con la realidad, a ver si hay una coincidencia entre lo modelado y lo observado. Y finalmente un análisis de sensibilidad que determina la importancia relativa o el impacto relativo de las distintas variables sobre el resultado final.
el conocimiento que se necesita para codificar y parametrizar el modelo, yo lo obtengo principalmente de una revisión bibliográfica, o sea, estudio los distintos elementos de estos sistemas que modelo a partir de trabajo, de publicaciones científicas, y también consultas a expertos. Y acá entra justamente esa flexibilidad o esa bondad que tiene la lógica difusa, que podemos combinar estos dos tipos de conocimientos acá. Y la calibración, para la calibración y validación necesitamos datos observados, lo que estamos modelando, y para eso uso resultados de monitoreos, principalmente publicados también en la bibliografía. Bueno, el primer modelo que desarrollo en mi tesis es el modelo de riesgo ecotoxicológico de fitosanitarios. En esta figura es simplemente un vuelo de pájaro. Este modelo básicamente consiste en un modelo estructurado siguiendo una lógica jerárquica, o sea, tenemos variables de entrada en el modelo que ahora vamos a ver vamos a ver cuáles son, pero se clasifican en variables meteorológicas, variables de manejo y tecnología de aplicación, variables de suelo y propiedades físico-químicas de los productos fitosanitarios. Eso se integra mediante la metodología lógica difusa que expliqué para obtener índices relativos en una escala de 0 a 1 de la intensidad de los distintos procesos ambientales, a los que están sujetos esos productos cuando se liberan. En mi modelo incorporamos la exoderiva de gotas, la volatilización, la biodegradación en suelo, la absorción a las partículas del suelo, la escorrentía y la lixiviación. Estos procesos, de nuevo, se integran siguiendo la lógica difusa para obtener índices de presencia en distintas fases del ambiente, que son aire, suelo, agua subterránea y superficial, y estos a su vez se integran para obtener índices de exposición para grupos de organismos que serían los organismos no blancos del control. Son, a grandes rasgos, insectos, mamíferos y peces. Ahora, hasta acá modelamos la exposición, que es lo que desarrollo en mi tesis, y por otro lado está el modelo RIPES, es el modelo que desarrolló Diego, que nos da una idea o una medida del peligro de los productos que estamos aplicando. Se relacionan, ahora vemos cómo, la dosis y la toxicidad, y a partir de la combinación de lo que es el peligro y la exposición obtenemos índices de riesgo. Vamos a entrar un poquito más en detalle en cómo hacemos esto. Ahora, los distintos procesos ambientales que modelamos no contribuyen a la presencia en todas las fases ambientales, contribuyen a algunas. Entonces, viendo un poquito más en detalle, la presencia en aire en mi modelo depende de los procesos de deriva y volatilización, que a su vez depende de estas variables que marco acá. Simplemente ilustrar que tenemos variables de distinto tipo incorporadas en el modelo. En el caso de la presencia del suelo, depende de los procesos de absorción a las partículas del suelo, la biodegradación y la volatilización. En agua superficial es el proceso de escorrentía y el agua subterránea, proceso de lixiviación. ¿Cómo obtenemos los índices de exposición? De nuevo, a partir de la metodología lógica difusa, en función de estas presencias, generamos reglas de decisión que determinan, en función de las distintas combinaciones, si las presencias son altas y bajas de cada una de ellas, índices de exposición de insectos, mamíferos y peces. Como mencioné, el RIPES nos da una idea del peligro. Lo que hace el RIPES es generar este indicador que se llama unidades de toxicidad o unidades toxicológicas, que relacionan la dosis con la toxicidad aguda para insectos, mamíferos y peces de los productos que se aplican. O sea, mientras más altas sean las dosis, esta dosis también incluye el efecto de aplicaciones repetidas. Mientras más alta sea la dosis y más baja sea la dosis letal media, es decir, más alta sea la toxicidad, mayores son estas unidades toxicológicas. Ahora, ¿cómo se combina puntualmente esta medida de peligro con esta exposición? Esta medida representa para nosotros el riesgo máximo, que es asumir que estos organismos están expuestos a la totalidad de la dosis que aplican. Lo que hacemos es, con los índices de exposición, escalamos esas unidades toxicológicas para obtener un nuevo indicador, que son las unidades toxicológicas afectadas por exposición. Y esas son, de vuelta, las unidades toxicológicas, tenemos valores para insectos, mamíferos y peces, y esas entran como variables del modelo difuso,
con sus funciones de pertenencia, sus reglas de decisión, para generar los índices de riesgo para insectos, mamíferos y peces, y una última integración en un riesgo global. Ahora bien, yo les comenté que lo que sigue en el paso del desarrollo de los modelos es la calibración y la validación. La realidad es que no tenemos o no lo suficientemente sistematizado la disponibilidad de información para poder validar esto, ¿no? Validar el riesgo en función de todas esas variables que yo comenté, de distintos productos en distintos lugares con distintas condiciones. Pero lo que sí podemos encontrar información o datos observados es de las presencias en los distintos compartimentos ambientales. Entonces, esto es lo que nosotros calibramos y validamos, y lo que sigue después son los últimos pasos del modelo, simplemente quedan delineados a partir de los criterios de la regla de decisión que siempre están sujetas a revisión. ¿Cómo hacemos la calibración y la validación de este modelo? Bueno, primero obtenemos, a partir de revisión bibliográfica, datos observados de pérdida de fitosanitarios en estas distintas matrices ambientales. Una salvedad importante que tenemos acá, a diferencia de una validación, un modelo convencional, es que nuestros valores observados y los predichos son variables de distinta naturaleza. No tenemos un observado y un predicho, por ejemplo, rendimiento. Estamos comparando valores observados de medición de masa o de concentración o de porcentaje de pérdida de fitosanitarios en agua, aire y suelo contra índices que son los resultados del modelo, los índices relativos. Eso genera algunas salvedades importantes, pero lo que hacemos es, de todos los datos que obtenemos con los valores observados, con todas las condiciones que necesitamos para correr el modelo, las aleatorizamos, lo metemos en una bolsa, mezclamos todo, sacamos la mitad de esos datos aproximadamente para calibrar los parámetros del modelo y la otra mitad para validarlo. Como acá justamente las variables son de distinta naturaleza, el criterio de optimización acá es el coeficiente de correlación Pearson entre el observado y el modelado, y los parámetros que usamos para evaluar la validación son la significancia de la pendiente y el coeficiente R cuadrado, porque ahí en estos casos lo que nos interesa es, por un lado, que haya una relación entre nuestro índice y lo que se observa como presencia ambiental, que esa pendiente sea como nosotros esperamos que sea. Si nuestro índice aumenta, que la presencia ambiental también aumente, y bueno, una medida de ajuste o de cuánto explica nuestro modelo relativo esos valores, esa variabilidad de los valores observados. Bueno, los parámetros en definitiva del modelo de lógica difusa que nosotros definimos tentativamente en la parametrización y calibramos ahora son estos. En las funciones de pertenencia son los valores que corresponden a los valores de máxima pertenencia a los distintos subconjuntos. En esta figura, por ejemplo, son estos dos valores críticos, dependiendo de cuántos subconjuntos haya, serán más. Y otra cosa que calibramos son los valores de las conclusiones de las reglas. Todo eso se hace por medio de un optimizador. Yo puntualmente usé el solver de Excel. Y en esta tabla, bueno, resumimos un poco para los distintos módulos del modelo que calibramos y validamos, cuál es nuestra variable observada que sacamos de las publicaciones, las publicaciones que usamos y el total de puntos de datos, de los cuales de nuevo la mitad usamos para calibrar y validar. Acá hay una salvedad importante, como no encontramos datos de presencia en aire que combinen el aporte de estas dos vías, de la deriva y volatilización, lo que hacemos es validar estos dos procesos por separado y después sí validar la presencia en suelo, en agua superficial y en agua subterránea. Y estos serían los resultados. En esta figura siempre tenemos en el eje X nuestros índices del modelo, nuestro índice de deriva, de volatilización, de presencia en suelo, agua superficial y agua subterránea, y en el eje Y los valores observados. Este es del set de datos de validación. Entonces, lo primero que vemos es que efectivamente todas estas pendientes son significativas, o sea que el modelo está explicando parte importante esta variabilidad y además va en el sentido que nosotros queremos, ¿no? Aumenta nuestro índice de presencia y aumenta entonces la presencia real de esos fitosanitarios en estas fases ambientales. Y bueno, el R cuadrado
varía según el submodelo. El más alto lo tenemos en deriva, donde casi el 90% de esta variabilidad está explicada por nuestro modelo. Y en cambio el agua subterránea, ese porcentaje de la variabilidad explicada es menor, también es el área de validación en la que teníamos menos disponibilidad de información completa para llevarlo a cabo. Bueno, bien, hasta ahora entonces venía hablando de la sostenibilidad, de esta cuestión de la eficiencia ambiental, de cómo necesitamos poder entender y predecir el impacto de los fitosanitarios que usamos para controlar adversidades, y ahora lo que necesitaríamos entender es cuál es nuestro retorno por controlar, cuál es el beneficio de controlar. Entonces, para eso desarrollamos un modelo de dinámica poblacional de vuelta de esta plaga particular, de la chinche de la alfalfa en cultivo de soja. La metodología de modelación que utilizamos son los modelos matriciales. Básicamente, en este tipo de modelos, en un primer paso uno define cómo es el ciclo de vida o la tabla de vida de esa población. Se definen cuáles son las clases de edad de la población, las tasas demográficas y cómo son las transiciones entre esos estados. Y esto se puede traducir en un formato de una matriz. Esta matriz se llama matriz de transición, en donde todas estas tasas se acomodan en determinados lugares de esa matriz en función del diagrama de la tabla de vida. Y lo que se hace en la simulación es, lo que obtenemos es un vector que tiene la cantidad de individuos de cada una de estas clases de edad en el paso temporal de t+1, y se obtiene a partir de hacer del paso temporal anterior el vector que teníamos por la matriz de transición con los valores que corresponden. Esta matriz particularmente se llama matriz de Leslie, si uno la quiere buscar. Es un caso particular de una matriz de transición donde las fecundidades se ubican en la primera fila y las supervivencias en la subdiagonal, pero uno puede flexibilizar estas matrices como quiera en función de qué tan complejo sea el ciclo de vida de esa especie, de esa población. Entonces, el modelo que desarrollamos de esta especie, este sería el modelo conceptual en una tabla de vida, donde tenemos durante el invierno adultos que están en diapausa reproductiva. En función de determinadas señales ambientales hacia la primavera, retoman su actividad reproductiva y se reproducen, ponen huevos. Esos huevos se desarrollan, una fracción va muriendo en el paso del tiempo, y de vuelta a las ninfas, se generan las ninfas, que son los juveniles, que una fracción va sobreviviendo día a día hasta que completan su desarrollo hasta la adultez, y dentro de la estación de crecimiento se establece este ciclo, y hacia el final de la estación de crecimiento que se generan las señales ambientales para reinducir la diapausa de los adultos. Este es el modelo que nosotros planteamos. La novedad de que nosotros introducimos en esta tesis es que generalmente en los modelos matriciales estos valores de las tasas demográficas son o bien fijos, son valores promedio que uno pone, o en el mejor de los casos hay alguna relación simple con la temperatura o alguna otra variable, típicamente la temperatura. Lo que nosotros hacemos es, en cambio, modelar todas estas tasas en el paso temporal del modelo, es un modelo de paso diario, con lógica difusa, siguiendo los mismos procedimientos que para el modelo de fitosanitarios. Y de vuelta en función de distintos tipos de variables. Tenemos variables meteorológicas diarias, ¿no? La temperatura y la humedad relativa, el fotoperíodo y algunas cuestiones de manejo que tienen que ver principalmente con el cultivo y la fenología de ese cultivo, de soja, siempre estamos hablando de soja. Entonces, las entradas de este modelo corresponden a una condición de inicialización para empezar la simulación, una matriz o tabla con todos los datos meteorológicos diarios que se utilizan para simular día a día, y sobre este modelo una matriz de control químico que determina en qué fecha se hace el control, con qué producto y, en función del producto que se utiliza, cómo se afectan las distintas tasas demográficas, ¿sí? La supervivencia y la fecundidad, resultado de esa aplicación. Y las salidas del modelo es que en cada paso temporal, que es día a día, tenemos el número de adultos, el número de ninfas y el número de huevos que constituyen ese vector de población que les había mostrado antes.
En este momento estoy en el estado, en el momento de calibrar y validarlo. Todavía no está terminado, pero para eso lo que yo tengo son monitoreos de adultos de esta especie en distintas localidades y campañas. Tengo en Anguil La Pampa el arreglo factorial de 3 campañas y 2 fechas de siembra, temprana y tardía, y en Olivero Santa Fe una sola fecha de siembra, pero 4 campañas. Entonces el procedimiento ahora en el que estoy es selecciono al azar 6 de estas campañas que las utilizo para calibrar los parámetros del modelo y las otras 4 para validarlo. Acá esto es una salida real del modelo previa a la calibración, donde tenemos los días del 1 de junio en el GX, que es el inicio de la simulación en este modelo, arranca el 1 de junio, y la dinámica poblacional de adultos simulada y los valores observados de una campaña particular, ¿no? Esta es de Anguil, la campaña 2020-21 en fecha temprana. Ahora el procedimiento es calibrar para tratar de que estos valores coincidan lo máximo posible, no solamente esta figura, sino todo el set de calibración, y cuando ese esté, verificar que se coincida con el set de validación, que es otro set de datos aparte. Bien, y la pregunta entonces que queda es cómo se integran estas herramientas para evaluar la eficiencia ambiental. En esta figura, también de vuelta estas son salidas reales del modelo, previa a la calibración. Tenemos en el eje X la fecha, en el eje Y el número de adultos, perdón, faltó el rótulo, los rótulos. Tenemos una dinámica poblacional simulada sin control, la línea negra, y con control, la línea roja. Esta 3 de febrero sería la fecha de control, y para contextualizar están los estadios de R3 y R6 de una soja. Esta es una soja de primera en San Pedro, grupo madurez 4, sembrada a mediados de noviembre. Entonces, ¿cómo hacemos a partir de esto para determinar la eficiencia ambiental? Bueno, un elemento ya lo tenemos, ¿no? El riesgo del fitosanitario que utilizamos para realizar ese control lo obtuvimos del modelo de fitosanitarios. Ahora, ¿cómo obtenemos una medida de retorno o de beneficio por controlar? La métrica que nosotros proponemos es la integral entre estas dos curvas, es decir, debería ser el acumulado de cuánto estamos protegiendo al cultivo por controlar en esta etapa en la que se define el rendimiento, entre R3 y R6. Para este caso particular, entonces, esta intensidad de control, esta integral da un valor de 600, un riesgo de aplicación hipotético de salida del modelo de 0,85 y la eficiencia ambiental no es otra cosa que el cociente entre las dos. Ahora, este valor, 706 por sí solo, es muy difícil de contextualizar, no sabemos si es mucho, si es poco, si estamos bien, si estamos mal. Entonces, lo que sigue de esto es realizar más simulaciones, hacer series temporales más largas, probar distintos momentos de aplicación con productos que afecten de distinta manera a la supervivencia, con distinta eficacia de control, y de esa manera sí comparar entre alternativas y en esas simulaciones más extensas tratar de encontrar ventanas en las que la eficiencia ambiental sea máxima o que haya más probabilidad que en una determinada región se repitan ese tipo de ventanas. Es decir, lograr el máximo control posible minimizando al máximo el impacto ambiental. Bueno, como modo de conclusión para cerrar, concluimos entonces que logramos construir estos dos modelos de riesgo ecotoxicológico de fitosanitarios y de dinámica poblacional de una plaga importante como estudio de caso. La validación del modelo de riesgo ecotoxicológico demostró buena concordancia entre valores simulados y observados. La calibración y la validación del modelo de plagas todavía está en proceso, así que no puedo mostrar mucho más. Destacamos esta metodología de modelación, ¿sí? Los modelos, estos expertos difusos que usamos para construir ambos modelos, que al ser tan claros, o sea, eso lo vimos, ¿no? O sea, si uno le quiere mostrar el interior de este modelo a alguien, le muestra las funciones, las reglas, y queda bastante claro cuáles son los criterios. Un experto podría venir y decir, no, esta regla, si estas dos variables se salta, el resultado debería ser ese tipo de transparencia, que en definitiva hace que estas herramientas puedan ser más fácilmente adoptables, más fáciles de entender, de utilizar,
Y fundamentalmente esto, que sirvan también para aprender, especialmente para los que no son expertos en el área, esa transparencia y esa construcción más bien lingüística de los modelos aporta a esto, al aprendizaje. Bueno, ambos modelos se acoplan para la cuantificación de la eficiencia ambiental, que a partir de un ejercicio de simulación nos podrían permitir encontrar estos espacios de maximización de eficiencia ambiental. Y consideramos, yo como mi comité de tesis, que este trabajo aporta un marco novedoso para la evaluación de sostenibilidad a partir del uso de modelos predictivos, modelos de simulación, enfocándonos en uno de esas múltiples dimensiones y complejidad del ecosistema, de agroecosistema, que es particularmente la eficiencia ambiental en el control de plagas. Ahora bien, la estructura de modelación de todo esto es lo suficientemente flexible como para que uno pueda adaptarlo a nuevas plagas o malezas o enfermedades y que eso genere más herramientas que entren en la cartera de elementos que tienen los tomadores de decisiones para evaluar el estado de los sistemas productivos y finalmente tomar decisiones. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Súper claro. Me gustó eso que mostraste, que el mismo modelo se puede aplicar para esas dos cosas, como para la parte, digamos, efectos colaterales o indeseados en el ambiente, pero también para el objetivo para el cual se aplica el producto, ¿no? Sí. Tengo un montón de preguntas, pero la primera es, en la primera parte... A ver, no me corre la... para volver a hacer lo que quiera. Sí, decime. ¿Cómo definís en la primera parte qué es deseable y qué es indeseable? Porque entiendo que eso, por ahí, es una valoración humana de las personas que están usando ese entorno o aplicándolo en su producto. Entonces, ¿cómo definís eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si en la parte de aplicación de las plagas consideran de alguna manera lo que podría ser la generación de resistencia de esas plagas por sucesivas aplicaciones del producto del mismo. Ok, bueno, pregunta 1. ¿Cómo concluimos que algo es deseable o indeseable? En el proceso de revisión bibliográfica que conté, algunas de esas cosas ya están medio valorizadas. Por ejemplo, un ejemplo claro es la deriva de fitosanitarios. Está bastante estudiado y hay reglas y lineamientos bastante claros. Por ejemplo, no aplicar si la velocidad de viento es superior a tanto, o si uno utiliza boquillas que erogan gotas de mayor tamaño, eso reduce la deriva en tanto por ciento. Entonces, ese tipo de criterios se utilizan para la definición y la parametrización de estos modelos. Algunas de esas valorizaciones están más o menos consensuadas y otras menos. Nosotros tomamos la decisión en función de evaluar de la fortaleza de esos consensos o no, y en algunos casos es directamente considerar algún principio precautorio, es decir, no entendemos mucho este proceso, pero intuimos que puede ser grave equivocarnos en esto, entonces adoptamos un criterio por ahí más restrictivo. Pero bueno, es un proceso de evaluar lo que dice la evidencia científica y establecer criterios. Lo que tiene bueno esto es que yo puedo tener un criterio y viene otra persona y me dice que tiene otro y bueno, se discute y eventualmente se adapta y cambia el modelo. De hecho, este modelo de fitosanitarios nosotros lo tenemos subido a una página web, la página web de la facultad, se llama ProRipes, y en estos años que se estuvo usando fuimos obteniendo evoluciones, capaz que acá podrían incorporar tal cosa y bueno, estos modelos permiten eso, permiten adaptarlos. Y el otro, el efecto de la resistencia, puntualmente en este modelo no está incorporado el efecto de la resistencia, pero como parte de esta flexibilidad de los modelos difusos podríamos eventualmente, si uno quiere, incluso en la parte de fitosanitarios, en el modelo de fitosanitarios, adosar un modelo predictivo de resistencia, un modelo así, de lógica difusas, que trate de predecir resistencia. Se establecerían qué variables nos interesarían para evaluarlo. De hecho, no sé si Diego, vos habías participado en uno de resistencia sorbo Alepo, bueno, no me acuerdo. Pero bueno,
para responder tu pregunta, en este modelo ahora no está ese efecto, se puede incorporar más adelante, no sería tan complicado. Gracias. Yo tenía dos, no sé por la más. En la última diapositiva de la primera parte, ¿Esta? me llama la atención algunas cosas, por ejemplo la deriva, los valores parecen bajos. Los valores observados, estos. Sí. Sí, eso bueno, tiene que ver. Eso quiere decir que, no sé, ahora no me acuerdo de dónde sacaron estos datos, pero me está diciendo que los sistemas estudiados en general son sistemas en los que la deriva no. A ver, la cuestión con la. Lo mismo por ahí con lo que está en el suelo. Es un índice. Bueno, pero no está indicando eso, la magnitud del proceso. A ver, O la volatilización. perdón, para entender la pregunta, lo que te parece que es bajo son los valores del eje Y o del eje X. No, ahí todos acumulados en donde se inician, en el origen. Ah, esto. Sí, bueno, es que. Tengo que interpretar en todo caso, si estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Como del total de valores, ahí al menos un 50 o 60% están concentrados en el origen respecto a la deriva. Y eso podría estar indicando de que las cosas en los campos en donde ustedes estuvieron estudiando se están haciendo bien. Es una buena noticia, quiero decir. No, que en realidad estos son. Todos estos datos salieron de publicaciones científicas donde estudiaron deriva y midieron deriva de distintas en distintas condiciones. No es una situación de medición de prácticas a campos reales, son de experimentos manipulativos, son de resultados experimentales. Bueno, y la segunda es, creo que es la segunda o tercera diapositiva. Más adelante. Sí, Bueno. Pasamos a. Antes, perdón. Al principio de todo. A ver, vamos al principio. Sí, perdón. Entonces, Esto. desafío complejidad. Y, digamos, tu discusión al principio se basa en este sketch que tenés acá, donde tenés, digamos, un montón de dibujitos de esto, ¿no? De cartoon. Tenés un montón de cosas directas, efectos directos, indirectos, etc. Y me llama la atención que para resolver el desafío de la complejidad, indicar selección e integración de indicadores. Y quizás yo hubiera pensado de que ahí vas a poner, digamos, modelos conceptuales, de cómo se organizan estas cosas, modelos conceptuales que jerarquicen cuáles son cosas que están más arriba, cuáles son los que están más abajo. Digamos, de hecho, cuando recién la pregunta de Laura, vos decís, la evolución no entra, ahí ya estás jerarquizando y de alguna manera estás definiendo un modelo conceptual. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, es medio como que, si lo interpreto mal, es como que están yendo por el modelo conceptual mainstream de qué es lo que pasa con la sustentabilidad de los cultivos. Sí, que en realidad, bueno, nosotros planteamos todo este marco conceptual que motiva la tesis, pero la tesis está enfocada a una parte puntual. Es decir, no estamos diciendo que la evolución o la resistencia no es importante, que estamos generando un marco conceptual y una herramienta que esperamos que entre en este tipo de análisis. Por algún lado hay que empezar y cortar, y bueno, en el desarrollo de mi tesis doctoral por lo menos, el planteo, los objetivos son estos. Después, a posteriori, como digo, uno puede plantear, incorporar distintas adversidades, o bien otros procesos como la resistencia y integrarlos en un marco más complejo de evaluación de sostenibilidad. Pero bueno, los objetivos puntuales de mi tesis son enfocarse en algo que no está muy estudiado, que es la eficiencia ambiental, porque en los sistemas agropecuarios se entiende mucho de eficiencia económica, se entiende de eficiencias agronómicas,
eficiencia de uso de agua, de nutrientes, de radiación, de recursos, pero no se entiende mucho el concepto de eficiencia ambiental, qué tan ineficientes somos en producir en función del impacto ambiental que generamos. Entonces proponemos este abordaje. Por eso, entonces, por ahí me parece que sería muy rico que, primero de evaluar lo que hacemos en la universidad, que es abordar modelos conceptuales, ¿no? Me parece que es importante que para abordar esos desafíos, uno haga explícito los modelos conceptuales que uno tiene en el momento, porque esos modelos conceptuales son los que van evolucionando en los estudios, cambiando, y no ir directamente a, selección de integración y no tiene. Está bien. Perfecto, sí. Gracias. Gracias. María. Gracias, Rodrigo, por tu seminario, muy claro, también expresivo en aula. Y quería preguntarte por el término bastante utilizado en todo el seminario, que es la eficiencia ambiental. Sí. Y claro, la eficiencia lo entiendo porque algo consciente, pero lo ambiental me hace ruido porque están hablando de una cosa no física, pero también humana. ¿Cómo les ha ido con ese término cuando quieres explicarse a alguien que no está en el tema? Porque parece como que no es solo lo ambiental que conocemos, la biofísica, lo que le pasa al campo, sino también lo que está haciendo el humano ahí adentro. Entonces, ambiental y humano sería, o ambiental en un sentido amplio. Sí, a ver, creo que usamos el término ambiental en función de esto, del impacto que nosotros podríamos estar generando sobre serie de organismos que no son el blanco de nuestra aplicación. Hay otras áreas, otras dimensiones de lo ambiental que, bueno, quedan un poco fuera de este análisis. Incluso hay otros organismos relevantes que acá no tenemos indicadores en función de que falta información sistematizada, pero por supuesto que todo esto, digamos, las decisiones del humano modulan todo esto que estamos haciendo, pero no sé si entendí muy bien la pregunta. Hablando de un ambiente más en términos generales, digamos, yo lo tengo asociado a condiciones biológicas y naturales del medio, ¿no? Claro. Idioma. Sí, no, por eso es un término, es una cuestión de definiciones. Cuando decimos eficiencia ambiental nos referimos a el impacto que generamos sobre determinados grupos de organismos que no son el blanco de la aplicación y que son parte del ambiente que nosotros queremos de alguna manera preservar o reducir nuestro impacto sobre eso. Sí, obviamente puede ser otra tesis, pero lo planteo. Hay varios trabajos del grupo de Cortés Zavala trabajando con el impacto que tienen, por ejemplo, los bordes para el mantenimiento de las chinches o el microbioma, para el impacto que pueden tener esas chinches sobre el cultivo de soja incluso. ¿Han pensado en discutir cómo incorporar esa información o considerar? Sí, a ver, pensando de una manera medio conceptual, porque no enfocamos nuestros esfuerzos ahí, pero sí, a ver, como yo les muestro acá en el modelo de chinches, nosotros consideramos ciertas variables como importantes en el modelo. Eventualmente se puede incorporar alguna variable o alguna tasa demográfica nueva que tenga que ver con el efecto del borde o algún grado de ajuste en cómo nosotros cuantificamos la eficiencia agronómica del control, que acá es un simple cálculo de integral de chinche controlada, pero que obviamente acá falta el paso siguiente, que es cuánto de esto realmente causa un daño en el cultivo, depende también de otros factores. Entonces uno podría incorporar esas otras variables. ¿Cómo puntualmente? Bueno, conceptualmente, a partir de, según esta metodología, de definir esas variables como importantes en el modelo, como entrada, definir alguna valoración de vuelta de eso. Por ejemplo, el efecto borde, ¿qué sería un efecto de borde positivo? ¿Qué características tendría que tener o no? Y bueno, incorporarlo al modelo difuso y alguna de esas. Incluso quizás en el futuro una posibilidad podría ser hacer estos modelos basados en sensores remotos quizás, o que algunas de estas variables se puedan obtener por medio de sensores remotos también. Me imagino que algo del efecto borde
podría llegar a incluir ahí o algún efecto del paisaje. Pero sí, para responderte, son cosas que estamos... Jorge tiene Borges también el tipo de rastrojo o cómo Claro. se maneja el cultivo antecesor. Me parece que es interesante. No sé si es la misma especie de trinche, pero trabaja con ello. Claro, sí, acá nosotros tratamos de utilizar variables que estén más o menos, digamos que la evidencia sea bastante fuerte, porque hay otras que no quedan claro, más que nada cómo modulan. Como dije, la ventaja de estos modelos difusos es que uno puede incorporarlos con esa cierta incertidumbre, pero bueno, nosotros incorporamos esas variables y eventualmente se pueden sumar más. Muy buena la presentación, muy claro y aprendí un montón. Yo tengo una curiosidad absoluta, es cuando ustedes, dijiste muy bien, cuando uno mira el observador predicho, está mostrando dos cosas distintas, no tienen ni la misma unidad, nada. Entonces, ¿por qué pensaban que eso podría ser lineal? Ok, sí, es muy buena pregunta, de hecho en algunos casos no es lineal. En este caso, por ejemplo, la presencia de fitosanitarios en el agua superficial, o sea, por el proceso de escorrentía, la transformamos a logaritmo porque justamente no era lineal. Ahora, o sea, teníamos muchos datos con valores muy, muy bajos y algunos valores altos, altos en términos de... Los porcentajes más altos de pérdida acá se registraron, hablan del 1% que se aplican, pero en general estamos hablando del 0,00%. No necesariamente es lineal, nosotros lo que buscamos es, por lo menos, que haya una relación. No necesariamente en este proceso de calibración forzamos linealidad tampoco, porque la calibración tiene restricciones, que no las comenté, pero uno define la parametrización inicial y la calibración posterior no es libre, no es que puede tirar cualquier valor para que dé lineal. Simplemente mejora en lo que puede el ajuste dentro de esas restricciones. En algunos casos vemos que efectivamente fue lineal, por lo menos la relación entre nuestro índice y estos valores, y en otros quizás no. Pero lo importante es que la dirección sea la correcta. Si aumenta uno, que aumente. Ahora, si aumenta de manera lineal, exponencial o lo que sea, es importante para el diagnóstico, pero es una evaluación posterior. Muchas gracias. El modelo operacional que tenía detrás, me da curiosidad cómo estimaban esas transiciones, esas tasas vitales entre estadio y estadio con un paso diario. No me quedó claro si esos datos también se hacen de bibliografía. Sí. Sí. Bueno, hay toda una metodología para cuando uno tiene unos datos con tablas de vida, de transición entre dos estadios y sabe cuánto tiempo pasó entre ellos, uno puede transformar esos coeficientes de supervivencia, mortalidad en valores diarios. Realmente eso asume que, por ejemplo, si entre este punto y este punto la población cae así, que uno puede asumir que esa tasa es constante, lineal, son partes de los supuestos que se hacen, pero en estos modelos de matrices en general hay toda una serie de lineamientos para poder transformar los valores de tablas de vida que a veces se involucran entre estados, días o semanas en valores diarios que estima como esa transición diaria. Y la salida de eso decía que era el número de individuos en cada uno de los estadios. Sí, adultos y infantes. Pero esa salida está muy condicionada por la condición inicial. Sí, exactamente. Si entiendo bien, es como un modelo que siempre está en un paso uno porque la tasa vital se va actualizando paso a paso. Entonces ese número de individuos final que vos tenés es una consecuencia directa del número inicial que pusiste. Sí. O del estadio anterior. Exactamente. Eso es... No, perdón. Sí. No, eso. Y ese valor de dónde sale. Bueno. Posibilidades, el productor tendría que tener una idea de las condiciones iniciales para poder usar el modelo para calcular la eficiencia. Bueno, sí. La pregunta es buenísima porque es una de las limitaciones generales de estos modelos que dependen de las condiciones iniciales. Bueno, sí, lo que generalmente uno ve en la bibliografía que hacen que desarrollan este tipo de modelos es parten de una población arbitraria, porque otro problema es que la población inicial
por la distribución que tienen estas especies, principalmente en diapausa, que se agrupan y se esconden y uno no sabe dónde están, raramente la puede saber. Lo que a nosotros, o sea, si bien este modelo parte de una población inicial y genera una dinámica poblacional particular con un número de adultos particulares o ninfas o huevos, la práctica estándar, que es un poco lo que muestra esta figura, es relativizarlo, o sea, escalar la población a un valor relativo a los máximos observados o los máximos simulados. Ahí uno pierde el significado del número de adultos, pero lo que no pierde es otras cuestiones como tasa de crecimiento o tasa de decrecimiento de la población. Entonces, la eficiencia ambiental, para responder en una situación particular, pensando en cómo lo puede aplicar un productor, esto consistiría en, de alguna manera, nosotros calibrar estos valores a los que relativizamos para esa localidad, que eso le dé un significado al valor relativo de densidad poblacional, y bueno, cuantificar la eficiencia ambiental en función de eso. Es cierto que bueno, estos modelos tienen esa limitación. La condición inicial es importante y a diferencia de otros modelos, por ejemplo, los modelos de cultivo, donde la población inicial es lo que uno siembra y lo sabe, esto no lo sabe. Pero bueno, hay alternativas justamente para relativizar esa población y sacar conclusiones de esta dinámica poblacional y detectar momentos de crecimiento rápido o picos poblacionales y momentos donde esa plaga desaparece. Solo un comentario sobre eso último. Cuando nos enfrentamos a modelizar la emergencia de las malezas, no teníamos un problema, porque era cómo conocemos el banco de semillas de malezas para predecir el cantidad de individuos. Entonces lo que hicimos fue de sacar, olvidarnos del no inicial y pronosticar el riesgo de emergencia, que todas las condiciones para que esa emergencia explote se den. Y la cantidad de individuos que va a pasar va a depender del núcleo. El modelo de Rodrigo no se olvidó de esa parte, sino que pone ese banco inicial y entonces, como con plagas es tan importante el número de individuos por su daño y por la extinción de temporales, es muy difícil escapar a usar el eje Y como individuos por metro cuadrado para la composición. Entonces ahí hay como una, que vos identificaste muy bien como un problema particular de con cuántos individuos salgo, cómo inicializo el modelo para detectar. Individuos por metro cuadrado no hay plantas con individuos. No, es individuos. Es población de ¿Alguna